Bueno, mis hermanos, quiero compartir este tema que muchos de ustedes me lo han pedido, más que poder subir un video, el poder, cierto, explicar de forma práctica el tema del sermón, sus definiciones y a la vez también cómo poder armarlo y cómo se compagina. Así que le puse por título el tema del sermón. En este tema del sermón vamos a ver nosotros las 4 áreas generales para preparar un sermón conforme al asunto. Tenemos 4 tipos de sermones para poder predicar en distintas situaciones, como veremos a continuación. El primer sermón, esto es solamente una vista general, es de evangelismo, doctrinario, tenemos sermón devocionales y sermón para eventos especiales. Estos 4 tipos de sermones vamos a detallarlos para que se pueda entender mejor. El primer tipo de sermón, que es el evangelístico. Los sermones evangelísticos son todos aquellos que llevan a la audiencia al Señor, es decir, a Dios, a la salvación, al arrepentimiento, al compromiso. Este sermón lleva al hombre a encontrarse con Cristo, porque Él es el único que puede llevar a los hombres al cielo y a una salvación tan grande. Este sermón no se aplican grandes doctrinas ni enseñanzas, porque el objetivo principal es llevar al inconverso a Cristo el Señor. Este sermón es como la miel que atrae a la abeja y así endulza, en cierto modo, el oído de los oyentes, contando historias evangelísticas que a ellos los van a atraer. Es cariñoso, es amoroso y de compromiso final, como remate, siempre trayendo un alma a los pies del Señor. Como nota, yo puse ahí dentro de la iglesia, este debe ser el sermón de todos los predicadores. Además, cuando se va de visita a una iglesia hermana, o también el sermón debe ser evangelístico. Es decir, nunca usted tiene que predicar un sermón doctrinario, que es lo que vamos a ver ahora. Siempre tiene que ser evangelístico y cristocéntrico. Cuando hablamos del sermón doctrinario, es el sermón que solo es de responsabilidad del pastor de la iglesia local el predicarlo, y a lo mucho, si él lo ve conveniente, a un oficial de dicha corporación o a alguien de confianza del pastor local de la iglesia. Este sermón es para la formación y la línea doctrinal de la iglesia. Reprensión, formaciones, etcétera. Por ejemplo, si queremos hablar del diezmo, si queremos hablar a lo mejor de la venida de Cristo, de la escatología, queremos hablar de la marca de la bestia. Es decir, son temas doctrinarios en donde es de fundamento bíblico, en donde los hermanos, si enseñan doctrina, no siendo los pastores ni los encargados, lo más probable es que el pastor se enoje, se moleste y no le vuelva a dar predicación. Por eso que todo sermón tiene que ser evangelístico de los hermanos que predican en la iglesia y no doctrinal. Recuerde, el doctrinal solamente lo predica el pastor, en este caso, o un encargado de confianza que él tenga para predicar dicho tema. Como nota, nunca un hermano de la congregación debe predicar doctrina dentro de la iglesia porque se encontrarán con grandes problemas con su pastor y líderes. Recuerde que hay muchas formas de decir una misma cosa. Lo dice Efesios 4, del 11 al 16. Por lo tanto, ahí nosotros vemos que están los 5 ministerios, que son para perfeccionar a los santos, para edificar la iglesia, para el crecimiento, y eso es lo que tiene que ver con el doctrinario. El tercer tipo de sermón que tenemos es el devocional. El sermón devocional tiene relación con los cuerpos de la iglesia, como por ejemplo, mensaje para jóvenes, para damas, para varones, oficiales o algún cuerpo interino dentro de la iglesia o para matrimonios. Son mensajes dirigidos para un grupo determinado de personas con un fin en común, también de llevarlos a los pies de Cristo a través de su trabajo como cuerpo el cual ellos pertenecen. Es decir, si se va a juntar el grupo de alabanza, el sermón tiene que ser ad hoc a la situación y con la gente o con los hermanos con los cuales se está ministrando. Ese es un sermón devocional. Y el cuarto es eventos y programas especiales. En estos programas especiales son de culto de acción de gracia, casamientos, bautismo, presentaciones, graduaciones, fin de año, Navidad, etc. Por ningún motivo estos sermones tienen que ser doctrinales, pero si pueden ser de carácter evangelístico
mucho mejor. Para poder explicar un poco ahora el tema del sermón, vamos a tener que tenemos 3 tipos de sermones, o dentro de los 4 tipos de sermones que leímos anteriormente: el evangelístico, el doctrinario, ¿cierto?, el devocional, y para eventos especiales tienen que entrar en estas 3 categorías, que es el sermón textual, el sermón temático y el expositivo. Y vamos a ver cada uno de ellos también. El textual es el que se limita a exponer y explicar un texto bíblico. El temático es el que se basa sobre un tema o un asunto específico. El expositivo es el que comenta un pasaje bíblico, narración, parábola de la Sagrada Escritura o una historia bíblica del Antiguo Testamento. Estas 3 clases se subdividen en muchas otras según el carácter o procedimiento que se adopte para el arreglo del sermón, como tendremos ocasión de ver. Empezaremos hablando del sermón textual, por ser el más fácil, sobre todo en su forma simple. En este sermón textual, nosotros tenemos el sermón textualitativo, ¿cierto? Y dice así: el método más sencillo para preparar un sermón textual es el de comentar el texto palabra por palabra. Hay textos muy buenos para esta clase de sermones, pero no todos sirven para tal desarrollo, y muchos textos no pueden ser tratados de modo alguno en esta forma simple, pues daría como resultado un montón de ideas sin orden lógico. Y aquí tenemos un texto bíblico que vamos a poner como ejemplo. Primera de Timoteo 1:15 dice: el fiel mensaje o noticia sin igual puede desarrollarse diciendo: una introducción, la necesidad de verdad que tiene el mundo, habiendo habido tanta enseñanza de error. Afortunadamente hay un mensaje de parte de Dios que puede, con razón, ser llamado un mensaje textual. Y el verso 15 de Primera de Timoteo dice: palabra fiel, expóngase los motivos que tenemos para creer en la fidelidad de la Sagrada Escritura, como son sus enseñanzas inigualables, profecías cumplidas, felicidad y pertinencia de los primeros preparadores del cristianismo. Digna de ser recibida por todos, puntualice la necesidad de todos los hombres que tienen de la salvación y por tanto de hacer caso al llamamiento de Dios. Resístase a la inclinación que pueda sentir el predicador novato a explicar en este segundo punto el plan de salvación, pues esto ha de venir después. Hasta aquí no hay que hablar más de la veracidad y la necesidad del mensaje. Pásese luego al tercer punto diciendo en qué consiste tan gloriosa noticia que todo hombre necesita conocer. Que Cristo Jesús vino al mundo. Cristo significa ungido, el elegido de Dios, para una misión especial. Jesús significa Salvador. Háblese de las repetidas promesas de Dios que hizo de enviar a un ser de tal naturaleza a través de los tiempos desde que el primer hombre pecó. Resiste también aquí la tentación de explicar cómo Cristo nos salva, reservando esto para el punto que sigue o para el final de la predicación. Para salvar a los pecadores, su venida habría sido de poco provecho a la humanidad si no hubiera llevado a realizar el objeto de ella. Si se hubiera limitado a ser un maestro y no llegar a efectuar la salvación por su muerte redentora, ilústrese con alguna anécdota de alguien que se haya sacrificado por un prójimo. Usted va a ver que son muy pocos los casos o casi ninguno. Y el punto 5 dice: de los cuales yo soy el primero. Esta confesión de parte de cada hombre es indispensable para poder recibir el beneficio inmenso de este glorioso mensaje de indulto, de perdón. Diga a los oyentes personalizado ya el asunto: quizás no sea el más grande pecador del mundo, pero eres el primero, por cuanto ninguno hay más cercano y que te interese tanto salvar como tu propia alma inmortal. Nótese el orden lógico de este texto, que empieza con un preámbulo acreditando la certeza de la fe cristiana y termina con una aplicación personal. Otros textos notables vienen lógicamente ordenados en Juan 10, 27 y 28, el cual, por referirse a una metáfora, la del buen pastor, requiere una explicación y aplicación especial. Si nosotros vemos el texto de Timoteo que acabamos de leer, todo lo que está subrayado y todo lo que está destacado
¿cierto? Se lee en el verso que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales soy el primero. Y usted va a ver que toda esta enseñanza está aplicada en un solo verso. Por lo tanto, podemos textualmente hacer una prédica y un bosquejo del sermón paso a paso por cada palabra que ahí aparece. Eso es un sermón textual y lativo. Dentro del mismo verso se va explicando diferentes puntos de la enseñanza. Ahora vamos a ver el sermón temático. Es la exposición de un asunto o tema bíblico, sin seguir las líneas de un texto determinado, sino el conjunto de enseñanza o doctrina que se encuentran en la Biblia sobre dicho tema. Una vez determinado el asunto sobre el cual el predicador desea hablar, escogerá una porción bíblica adecuada al mensaje, y es preferible si tiene también su texto, desde el cual procederá al desarrollo del sermón. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo y vamos a hablar del problema entre hermanos. El texto base va a ser Génesis 4, del verso 3 al 8, en donde nosotros vemos el problema que tuvo Caín con Abel. Aquí vemos que no es un sermón textual, porque no vamos a ir verso por verso ni texto por texto, sino que es temático. Vamos a hablar de un tema. ¿Cuál es el tema? El problema entre hermanos. ¿Y qué problema tenían entre hermanos? El celo, la envidia, ¿cierto? El enojo que hubo entre Caín y Abel por la ofrenda que fue aceptada por Dios, una más agradable que la otra. Y vemos dos hermanos discutiendo, dos hermanos enojados, dos hermanos que pelearon, y uno, ¿cierto?, no sobrevivió a este enojo y a esta molestia. Por lo tanto, aquí vemos el problema entre hermanos. Vamos a ver otros ejemplos también. Ejemplos de conflicto con los hermanos. Vemos el conflicto de Caín y Abel, el celo y la envidia. Jacob y Esaú, uno preferido por la mamá y el otro por el papá. Isaac e Ismael, hijo de promesa e hijo de la esclava. José y sus hermanos mayores, celo de liderazgo por las espigas inclinadas. ¿Recuerda cuando José le contó el sueño de que las espigas se inclinaban hacia él? Y vemos el celo y la envidia también entre los hermanos mayores de José. El hijo pródigo y su hermano mayor, enojo por la injusticia, porque el hermano mayor dice: yo siempre he sido fiel contigo y nunca me has dado un cabrito para compartir con mis amigos. Entonces acá vemos los conflictos entre hermanos bíblicos. Tenemos varias parejas de hermanos y cada problema y dificultad entre ellos, ¿cierto?, fue distinta. Pero estamos hablando de un tema, por eso se llama temático. ¿Y cuál es el tema? El conflicto entre los hermanos. Con estos ejemplos podemos exponer un mensaje temático que habla de un asunto claro, que es el conflicto entre hermanos, que fácilmente lo podemos aplicar a la iglesia local como enseñanza de conducta moral. Este es un tema temático. Así como podemos hablar del amor, el amor de Dios, el amor de padre al hijo, de esposa o de marido, etc. Podemos hablar también del perdón de Dios, el perdón de José a sus hermanos en Egipto. Cristo nos perdonó a nosotros, pero siempre el tema va a ser una palabra, en este caso el amor, el perdón y el conflicto entre hermanos. Estos ejemplos son para armar sermones temáticos que hablan desde Génesis hasta Apocalipsis de un tema en común, pero debemos recordar que siempre descansaremos en un pensamiento predominante con respecto al tema en cuestión, es decir, el texto bíblico. ¿Cuál sería? La envidia entre hermanos, el amor, el perdón, etc. Tiene que haber un nombre, un título, un tema, y bajo ese tema nosotros vamos a encontrar en nuestra Biblia material para eso. Las Biblias de estudio al final de sus páginas siempre tienen un índice temático por abecedario, y es una buena herramienta para poder comenzar a extraer sermones temáticos y bíblicos. Usted puede revisar su Biblia, puede ir al final de las páginas después de Apocalipsis y ver si hay, ¿cierto?, un índice temático de palabras como A, B, C, D, y cada uno de ellos habla de amor, de fe, y a través de la fe aparece un texto en Génesis y termina en Apocalipsis, y ahí usted puede sacar temas, predicaciones temáticas. Eso es un sermón temático. Ahora vamos a ver el sermón expositivo. Se llama sermón expositivo al que toma como texto un largo pasaje bíblico. Los antiguos padres de la iglesia llamaban a tales sermones homilías, de ahí la palabra homilética,
que se aplica al arte de preparar sermones religiosos. Los sermones expositivos pueden estar basados sobre un capítulo de la Biblia, una historia o parábola, una serie de versículos que desarrollen un pensamiento especial. Tomar todo un capítulo de la Biblia para un sermón, meramente por seguir la división de capítulos, no es recomendable. Hay capítulos que sirven para tal objeto porque contienen un solo mensaje, pero hay otros que contienen materias tan diversas que al querer comentar todo el capítulo, además de exponerse el predicador a predicar un sermón demasiado largo, corre el riesgo de que por la diversidad de materia borre con las últimas la impresión de la primera sobre la mente de los oyentes. Es decir, el sermón expositivo es un sermón donde yo voy a contar una historia. Puede ser la historia del hijo pródigo, la historia de la dracma perdida, la historia de la mujer samaritana, y bajo esa historia, bajo esa parábola, bajo esos varios versículos, yo puedo extraer a través de esa historia un mensaje. Y vemos acá un ejemplo. Aquí vemos nosotros a Zaqueo, el hallazgo del rico publicano de Jericó. Lucas 19:9. Impedimentos, una dificultad popular, que era publicano. Una dificultad moral, era pecador. Una dificultad financiera, era rico. Aquí estamos viendo la historia de este Zaqueo. Las ventajas que tenía un gran deseo de ver a Jesús, hizo un gran esfuerzo para verle, tenía voluntad de obedecer a Jesús. Los resultados, una gran confesión, una gran restitución y una gran verdad proclamada. Este esqueleto requería una introducción adecuada y que se redondee cada punto explicando lo que era el publicano. Así como usando un poco de imaginación, conviene referirse a los pecados de Zaqueo. Hágase notar la paradoja de que los asuntos humanos, la mayor dificultad es la pobreza, pero los espirituales suele ser la riqueza. La parte de aplicación evangelística o los oyentes debe basarse muy bien en el último subtítulo y en texto en que se apoya. De esta manera el sermón terminará de modo propio y lógico de los sermones evangelísticos con una invitación a los pecadores. ¿Qué quiero yo decirle con esto? Que el mejor sermón que usted pueda predicar, puede ocupar usted un sermón textual, un sermón expositivo y un sermón temático, pero siempre evangelístico y cristocéntrico. Ese es el sermón que usted, hermano amado, tiene que predicar en su iglesia. Ya sabe que el sermón temático habla de un tema, bajo un nombre, bajo un título, el amor, la fe, la paz, la seguridad, etcétera, la salvación, y bajo ese tema puede ocupar diferentes textos bíblicos por toda la Biblia para hablar de un tema. El tema expositivo tiene que ver con una historia, una parábola, tiene que ver con una historia que usted quiera contar y a través de eso, ¿cierto?, poder traer la enseñanza. Y la otra, ¿cierto?, que es textual, que tiene que ver con un verso o dos versos explicando paso a paso, pero no todos los textos nos sirven para eso. Por ejemplo, Juan 3:16 nos sirve para eso, el 1 Timoteo que vimos también nos sirve para eso, y así hay textos que sirven, pero no todos los textos sirven para hacerlo textual. Si a estas tres áreas le agregamos el evangelismo, va a ser un tremendo sermón que usted va a poder predicar. Espero este material le sirva y realmente haya sido un gran aporte para su vida y para poder bosquejar sus sermones y ser una herramienta, usted, de bendición para su iglesia. Que el Señor los bendiga.